Amados hermanos, bendiciones para todos, muy bienvenidos a este tiempo de bendición que nos ha preparado el Señor para que a través de este medio podamos estar una vez más reunidos en su nombre. Y esto es lo importante, ¿verdad? Que nada detenga el poder reunirnos en su nombre. ¿Lo haremos de esta manera? Lo haremos de esta manera. Lo importante es hacerlo. Gloria a Dios, es muy, pero muy importante esto. Lo importante es no detenerse. Ustedes saben, hermanos míos, que tenemos una carrera por delante, hay una buena batalla de la fe por delante, hay que pelearla todos los días, gloria a Dios, y es muy importante no bajar los brazos, no quedarse. Y hay momentos que uno puede llegar a quedarse, a bajar un poquitito el ritmo, y cuando esto ocurre nos quedamos en la retaguardia, gloria a Dios. Y qué interesante es observar la Biblia que nos dice que el enemigo ataca por la retaguardia. ¿Y a quién ataca por la retaguardia? Aquellos que se van quedando, aquellos que van bajando el ritmo en su caminar, ¿verdad? Y en este peregrinaje que estamos recorriendo, hermanos míos, tenemos que fortalecernos en el Señor, llenarnos de su Santo Espíritu y avanzar. Nuestra meta está adelante y arriba, no lo olviden. Nuestra meta no está atrás, está adelante y está arriba. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Qué lindo es volver a reencontrarnos, ¿eh? Bendecimos sus vidas, les damos gracias a Dios por cada uno de aquellos que se están conectando en este día y le damos gracias también a ustedes que nos acompañan en estas transmisiones que estamos haciendo aquí cada martes, cada jueves y obviamente cada domingo a partir de las 18 horas. En este día vamos a compartir la palabra del Señor, le damos gracias a Dios por ello, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, gloria a Dios, que la palabra del Señor es la guía que necesitamos, ¿verdad? Es aquella palabra que nos va a ir marcando ese ritmo que necesitamos no perder y nos va a ir marcando también el camino por el cual tenemos que ir recorriéndola, ¿verdad? Meditaba en esta mañana sobre aquella historia tan conocida, la historia de Lázaro, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Y cuando hablamos de la resurrección de Lázaro tenemos que contemplar algo que es muy, pero muy importante. Finalmente el milagro ocurrió, Jesús llegó, usted conocerá la historia, y en ese momento el Señor le ordena a Lázaro que salga fuera del sepulcro. Lázaro sale, pero hay algo muy importante aquí para que podamos prestar atención, es el hecho de que Él resucitó, Él salió, ¿no?, de allí, de ese sepulcro, pero aún tenía sus manos atadas, aún tenía, ¿no?, algunas vendas. Entonces le da el Señor Jesús la orden a sus seguidores, a sus discípulos, a que lo desaten, gloria a Dios. Entonces aquí hay algo que yo quisiera que pudiéramos destacar, ¿no?, teniendo en cuenta la resurrección de Lázaro. ¿Por qué razón? Mire, es muy importante. Nosotros en este camino, en este caminar de Cristo, muchas veces nos encontramos con hermanos preciosos en el Señor, hermosos siervos de Dios, que en muchas oportunidades nos trasladan esta idea que es una bendición y es muy cierta, el hecho de que hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo, hemos salido de las tinieblas hacia la luz, se ha dejado atrás el reino de las tinieblas y ingresamos al reino de la luz. Y hemos nacido de nuevo, y todo eso es muy cierto, eso es una gran verdad, gloria a Dios. Ahora, hay un detalle que necesitamos también contemplar en esta nueva vida que hemos, este inicio, ¿no?, de una nueva vida que hemos empezado. Es el hecho, contemplando la historia de Lázaro, que Lázaro finalmente resucitó, como resucitó tu espíritu y el mío el día que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Ahora, la obra se completó a medida que iban avanzando. O sea, ella resucitó, pero después le dijo a aquellos que estaban con él, desátenlo. Entonces, vos y yo hemos aceptado a Cristo, entramos en novedad de vida, nacimos de nuevo, comenzamos un camino, llegamos a la casa del Señor y en la iglesia comienzan a ministrarnos de tal manera que nos terminan desatando. Entonces, a las claras vemos que hubo un milagro, ocurrió un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero después también hay un proceso en nuestra vida.
que nos va a ir desligando de muchas cosas que ya no es necesario que llevemos porque pertenecen al pasado, porque pertenecen a nuestra vieja vida, ¿verdad? Y es muy importante porque en ese proceso que se va a ir dando en nuestra vida a medida que vamos avanzando, vamos a necesitar ayuda. No vamos a poder hacer solo, no es por fuerza de voluntad, ¿verdad? O por decisión propia, simplemente que la decisión es nuestra, pero tras esa decisión vamos a necesitar ayuda para que justamente podamos ver cómo se va a cumplir en nuestra vida ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dijo, desatadle, gloria a Dios. Y para eso tenemos que ver a nuestro ejemplo por excelencia. Nuestro ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Entonces aquí yo quisiera que veamos algo. Vamos al libro de Isaías en esta tarde, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, veamos. Y veamos lo que nos dice esta palabra. Es muy importante esto. Aquí el profeta Isaías está hablando proféticamente, está profetizando sobre el Mesías. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Miren qué interesante esto. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, fue creciendo en estatura y en sabiduría, hasta que se cumplió un tiempo en donde salió a luz el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Del cual siempre nosotros hacemos mención y recordamos, y es una bendición grande para todos nosotros. Gracias a ese ministerio y gracias a su sacrificio, vos y yo estamos aquí disfrutando de salvación. Ahora, observemos algo. Es importante que podamos comprender a través de esta palabra que él tenía que llevar adelante un ministerio, ¿verdad? Y ese ministerio, él nos dio ejemplo de que lo llevó adelante en el poder de Dios, no en sus propias fuerzas. Entonces aquí también tenemos que comprender nosotros que él vino a darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Y también nosotros vamos a llevar adelante, ¿no?, nuestro caminar en Cristo. Muchos de nosotros algún ministerio el Señor nos dará, un propósito, ¿verdad? Hay un plan determinado por Dios para cada uno de nosotros y vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar ayuda para que, como a Lázaro, nos desaten y nos liberen de ciertas ataduras del pasado. Y vamos a necesitar ayuda para poder hacer la obra que Dios nos encomiende en el poder de Dios, no con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios medios, con los que podamos tener, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, fíjense, aquí a las claras vemos en donde dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. Aquí está hablando, ¿no? Isaí, ¿quién fue? El papá del rey David. Y de ese linaje, ¿no es cierto?, aparece nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces vemos aquí algo muy pero muy importante, porque el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo recibió ayuda porque reposó sobre él todos estos espíritus que venían de parte de Dios. Asimismo, comprendiendo que lo que le pasó al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo le pasará al cuerpo místico, aclaremos esto. ¿Qué significa que lo que le pasara al cuerpo físico le ocurrirá al cuerpo místico? El cuerpo físico fue ese cuerpo que el Señor trajo aquí a la tierra para llevar adelante su ministerio. Y el cuerpo místico es la iglesia. Entonces, Él vino a darnos ejemplo. Lo que pasó ese cuerpo va a pasar también el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia del Señor. Entonces, sobre ese cuerpo, el cuerpo físico, Él necesitó una ayuda. Necesitó una ayuda de todos esos espíritus que reposaron sobre Él.
Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que también vamos a necesitar esa ayuda. Pero nosotros no somos Cristo, pastor, ¿qué estás diciendo? Un momentito, acompáñeme a Hebreos, por favor. Vayamos a Hebreos un instante aquí y vamos a encontrar algo que es muy, pero muy importante poder tomarlo y unirlo con lo que Isaías nos está diciendo. Vamos a Hebreos 1:14, exactamente. Mire lo que dice aquí, gloria a Dios. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Mire qué interesante esto. Fíjense, si nosotros vemos el versículo 13, dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces fíjense que aquí estamos hablando de espíritus ministradores enviados para servir, o sea, para cumplir un propósito, para ser útiles los propósitos del Señor y para asistirnos, gloria a Dios. Es muy interesante esto. Hay una ayuda que viene de parte del cielo. Cuando nosotros la solicitamos, la anhelamos, la esperamos, la recibimos, hermano mío. Puede que de repente nosotros llevemos adelante, no sé, el plan, la obra que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestras propias fuerzas. Pero creo que todos vamos a coincidir que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hay ayudas, gloria a Dios, hay ayudas. Hay espíritus ministradores que están enviados para servir. Gloria a Dios. Y fíjense, sobre nuestro Señor Jesucristo, que estaba en un cuerpo como el de usted y el mío, lo interesante que vemos que reposó sobre él estos espíritus, gloria a Dios, que venían de parte de Dios, por supuesto, gloria al Señor. Y también sobre los creyentes, a medida que van avanzando en el camino del Señor, para llevar adelante la obra, la comisión. Bueno, pastor, pero mira, yo soy creyente, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia, recibí salvación, pero no tengo una gran obra para hacer. Mire, déjeme decirle algo. Es muy importante que nosotros comprendamos que todos somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Somos miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo es el que lleva adelante una función. Entonces, todos somos necesarios. Gloria a Dios. Y a veces podemos decir, bueno, de repente que este miembro del cuerpo no sobresale tanto como otro. Bueno, puede ser, es posible. Hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que de repente hasta están en anonimato y no salen en pantalla, no se ven, ¿verdad? No están allí en el podio saludando, no. Pero son tan importantes como quien sí salen a la luz. Porque uno no puede llevar adelante su trabajo sin el otro. Entonces esto es muy importante, hermanos míos. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí en esta transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo, hermano mío, usted ahora está viendo al pastor de la iglesia, pero el pastor de la iglesia no podría hacer esta transmisión si no tuviera ayudas. Y esas ayudas son muy, pero muy importantes. Entonces, fíjense que el Señor se vale de distintos miembros del cuerpo de Cristo para que sus propósitos salgan adelante. Y bueno, sí, pero tal vez allí está tu hija o un hermano, una hermana, yo estoy acá en casa, gloria al Señor, sí, pero fíjese qué importante es esto, porque gracias a tu ofrenda, aquí se puede pagar el internet que estamos utilizando en este momento, los equipos que estamos usando en este momento, todos somos partes, Es muy importante esto. Es muy importante la cooperación técnica que hemos recibido de parte de algunos hermanos que de repente podían llegar a entender un poquitito más que nosotros si fueron una ayuda para llevarnos a que se pueda llevar adelante este trabajo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene distintos miembros y todos tienen sus funciones. Y el Señor se encarga de que nosotros desarrollemos esas funciones. Lo importante es, hermano mío, que nosotros comprendamos que para desarrollar esas funciones necesitamos ayuda. Y esto es muy importante entenderlo. A nuestro Señor Jesucristo, fíjense, lo respaldaban, porque dice que reposó sobre ellos estos espíritus, hermano, tremendo, sabiduría, inteligencia, bueno, de los que nos menciona justamente el libro de Isaías, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es muy importante que comprendamos esto, porque lamentablemente muchas veces podemos llegar a cansarnos, a bajar los brazos. ¿Cuándo?
Y cuando no recibimos ayuda, cuando usted está desarrollando una tarea o está haciendo algo y nadie lo ayuda, usted se va a cansar, gloria. Distinto es cuando alguien colabora con usted, lo ayuda, lo asiste, entonces la cosa va más repartida, ¿verdad? El trabajo se reparte y el esfuerzo también se reparte. Entonces, es muy importante que comprendamos, este camino que estamos recorriendo, el Señor nos lo diseñó para que lo recorramos solos. Y qué bárbaro, porque en este caminar yo he visto muchos hermanos preciosos en Cristo con hermosos llamados de parte de Dios, que de alguna manera están desperdiciando su llamado. ¿Por qué razón? Porque no lo están llevando adelante. Gloria a Dios, por favor, que tenga oído, oiga. Tal vez me está escuchando alguien que siente en su corazón, que sabe, que es consciente que tiene un llamado de parte de Dios, y de repente no lo está llevando adelante, no está ejerciendo ese llamado, no lo está desarrollando, ¿verdad? Pero sabe que Dios lo llamó y sabe lo que Dios le dio, gloria. Sin embargo, no lo está desarrollando. ¿Y por qué razón no lo está desarrollando? No lo está desarrollando porque está solo, porque de alguna manera, ¿no?, las cosas que ocurrieron, el enemigo se ingenió para apartar a ese hombre, esa mujer de fe, y aislarlo, dejarlo a un costado, para que no pueda desarrollarse en Cristo Jesús. Y tenemos que comprender, hermanos míos, que para este tránsito que tenemos sobre esta tierra no lo vamos a poder recorrer solos. Así como necesitamos un pastor, como necesitamos una iglesia, necesitamos tener comunión con nuestros hermanos, también vamos a tener que recibir ayuda que venga de arriba, gloria a Dios. Porque es muy importante, nuestro ejemplo por excelencia es Cristo. Y Él nos lo demostró. Aquí lo vemos en Isaías, cuando profetiza sobre Él, dice que sobre Él reposará, ya reposó, está reposando, gloria a Dios, distintos espíritus que lo asistían en esos momentos, que también de alguna manera necesitamos nosotros. Mire, acompáñeme, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire qué interesante lo que encontramos aquí. Gloria a Dios. A ver, Romanos capítulo 1, dije sí, capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice acá, gloria a Dios. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante, aquí aparece un espíritu que es muy importante, que tenga intervención en nuestra vida. Y estamos hablando del Espíritu de Santidad, conforme al Espíritu de Santidad, gloria a Dios. Entonces fíjense que volvemos a repetir el concepto. Cuando llegamos a Cristo, luego nos bautizamos, y a partir que nos bautizamos, muchas ataduras de nuestra alma fueron rotas, ¿verdad? Eso es cierto. Pero al igual que Lázaro, necesitamos seguir siendo desatados, y se tiene que ir rompiendo muchas otras cosas en nuestra vida, para que podamos justamente caminar libremente, como le ocurría al ejemplo que tomamos, que es el ejemplo de Lázaro, ¿no es cierto? Ahora, es importante que comprendamos que la santidad en un hijo de Dios no es producto de su fuerza de voluntad, sino que es un fruto del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es bien tremendo, porque de repente hay quienes se frustran porque no pueden alcanzar la santidad tal como ellos la ven o tal como ellos la entienden, gloria a Dios. Entonces, muchas veces se frustran porque dicen, yo no puedo, yo fallo, más vale me dedico a otra cosa. Gloria a Dios. Y lo que no están entendiendo es que justamente el enemigo se vale de esa debilidad para potenciarla luego, sin que se pueda llegar a entender por qué se llega a esos momentos en donde no se puede lograr los niveles de santidad que necesitamos. Es porque se está interpretando mal la situación, gloria a Dios. La santidad es un fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Y esto es muy importante entenderlo, hermano mío. Es un fruto del Espíritu. Y obviamente que es consecuencia de la consagración a Dios. Entonces, si no hay una consagración profunda, no puede salir a luz este fruto del Espíritu, que es justamente la santidad, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahora, fíjense, para tener un espíritu de santidad, como dice aquí, espíritu de santidad, gloria a Dios, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2. Qué lindo. Mire lo que dice aquí, y es muy importante entenderlo. Gloria a Dios. Aceptadnos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja.
A ver, por favor, leamos el versículo 1 también, porque me salté aquí Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire. Paremos la rotativa acá. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, fíjense, para tener un espíritu de santidad es necesario ser perfeccionados en el temor de Dios. Gloria a Dios. Entonces, es como cuando decimos una cosa trae la otra, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios no es miedo, sino que es respeto, es reverencia. Gloria a Dios. Burdamente muchas veces hemos utilizado el ejemplo de cuando trabajamos con el patrón al lado, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con el patrón al lado y la producción va a ser otra. Y tal vez trabajemos un poquitito más que cuando estamos solos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, si nosotros todos somos buenos, pero si nos controla somos mejores. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, tener conciencia, tomar conciencia de que a nuestro lado está el Señor. Tal vez, no sé, alguno de ustedes pueda llegar a estar solo la mayor parte del tiempo. Hay personas que trabajan solos o desarrollan su trabajo en soledad, o son pocos los compañeros que tiene, ¿verdad? ¿No? Trabaja en manera independiente. Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero el hecho es que muchas veces hay personas que de repente están solos y que muchas veces piensan que nadie los ve. Sin embargo, cuando se va tomando conciencia de que por más que no haya algún mortal que lo vea, sí que lo está viendo el Señor, hermano, esto es muy importante entenderlo, gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo porque eso es ir dejando que el temor de Dios vaya creciendo en nuestra vida. Hay en la vida nos van a ocurrir muchas situaciones en donde el enemigo va a querer probar esa área de nuestra vida para justamente traer ataduras a nuestro caminar. Y que no podamos desarrollar la vida que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos que ceder, hermano mío, no hay que ceder. Para tener un espíritu de santidad tenemos que ser perfeccionados en el temor de Dios. Pero mire qué importante lo que dice Hebreos 12:14, acompáñeme. Hebreos 12:14 nos dice algo que no podemos olvidar. Mire. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que sin santidad nadie. ¿Cuántos son nadie? Nadie verá al Señor. O sea, hermano mío, fíjense qué tremendo esto. Vos y yo estamos corriendo esta carrera preciosa del Evangelio, estamos transitando esta nueva vida, gloria a Dios. Y nuestra meta debe ser ver al Señor, alcanzar ese glorioso día donde le podamos ver, alcanzar ese glorioso día donde podamos verle cara a cara, donde podamos estar con Él una eternidad. Esto es impresionante, hermano mío. Ahora, imagínense ustedes, queridos hermanos, que eso nunca ocurra, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque caminar en el Evangelio, ¿verdad? Sin tomar conciencia de que la verdadera meta es encontrarnos con nuestro Señor, es caminar sin sentido, hermano mío, gloria a Dios. Pero dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es un ingrediente muy importante para nuestro caminar. Pero de repente es como que de alguna manera hablar de santidad o perseguir la santidad, quien hable de santidad, ¿no? O busque la santidad en su vida va a sufrir persecución. Y esa persecución va a venir de parte de aquellos que no quieren alcanzar la santidad. Entonces, y son hijos de Dios también, ¿eh? Gloria, es interesante esto, ¿no? Es interesante esto. Porque un incrédulo de repente, como entiende la santidad, tal vez a su manera, gloria, pero el Hijo de Dios sabe lo que es la santidad. La santidad es alejarse del pecado, gloria a Dios. Pero muchas veces hay muchos hijos de Dios que pueden estar involucrados en el pecado, lo siguen practicando y no quieren soltarlo. Entonces de repente a quien pueda hablar de santidad o empezar a practicar la santidad y procurar cada día, ¿no es cierto?, que esa santidad permanezca en su vida y vaya creciendo, porque dice la Biblia, quien se santifica, santifíquese más. Entonces hay un desarrollo, hermano, hay un desarrollo importantísimo en nuestra vida y nuestra santidad tiene que desarrollarse.
Pero hay muchos que quieren poner tropiezo a eso, justamente. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzarlo personalmente, gloria a Dios. Pero tienen que entender, al igual que nosotros, todos tenemos que entender, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos míos, esto es muy importante que nosotros alcancemos niveles de santidad y que los vayamos perfeccionando. Pero tenemos que perfeccionar también el temor de Dios, si no, no nos vamos a poder alcanzar. Si nosotros perdemos el temor de Dios, chao la santidad. Y chao la santidad, chao nuestro encuentro con el Señor, gloria a Dios. Entonces es muy importante esto. Y también de alguna manera necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos ir alcanzando entendimiento de lo que el Señor se refiere cuando nos dice que tenemos que alcanzar niveles de santidad y perfeccionarlos. Porque a veces nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que es santidad, ¿no? Y tenemos que comprender primeramente el concepto. Un santo, gloria a Dios, un santo es alguien que se apartó, que se aparta del mal, que se aparta de lo malo, gloria a Dios. Entonces fíjense que esa persona para alcanzar mayor niveles de santidad, ¿verdad? Tiene que ir alcanzando entendimiento, no es santo de la noche a la mañana, ¿verdad? No se santificó de la noche a la mañana. O sea, primero tomó una decisión, no podrá hacerlo con fuerza de voluntad, sino que será primeramente una decisión y será ayudado por el Señor para alcanzar esos niveles que tiene que alcanzar. Entonces, es importante que comprendamos esto. Sin santidad nadie verá al Señor. De alguna manera podemos decir, sin santidad, ¿para qué vamos a ser cristianos? Pastor, pero y mi hermanito querido, comprendamos esto. Sin santidad nadie verá al Señor. Ser cristiano para nunca ver al Señor, me parece que hay algo que nos cierra. Entonces, meditemos sobre esto porque es una verdad que tenemos que enfrentar. No, pero lo que pasa es que yo voy a la iglesia y soy cristiano, porque soy cristiano las cosas me están saliendo mejor. Me llevo bien con mi familia, hay paz en mi hogar, no sé, lo de la iglesia está bueno, hay buenos hermanos, estoy involucrado en algunas situaciones, en algunas cosas, estoy sirviendo al Señor, me siento bien, es gratificante, ser útil, gloria a Dios. Entonces, esa persona que ve la situación de esta manera está viviendo una religión, no está viviendo el Evangelio. No, pastor, ¿qué está diciendo? No está viviendo el Evangelio, porque se está gratificando a sí mismo. O sea, va a la iglesia porque se siente bien. Le da intervención a Cristo en su casa, en su familia, porque hay paz en su hogar y tal vez antes no había. Entonces, va adquiriendo algunos beneficios, maravillosos por cierto, y son una bendición muy grande, pero no es el todo. Es importante que comprendamos que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida aquí en la tierra, pero tenemos una vida allí en el cielo, en donde un día vamos a estar cara a cara frente a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Y sin santidad nadie le verá. Por favor. Entonces, comprendamos, hermanos míos, que la santidad podría decirse que no es negociable. No es negociable porque sin ella nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Es lo mismo que empezar un curso y decir, bueno, yo hago el curso, pero no me interesa recibirme. ¿Y qué estás haciendo? Y hago el curso. Voy, vengo y yo hago el curso. Gloria a Dios. ¿No es cierto? Pero a mí no me interesa el diploma, no me interesa el hecho de graduarme en nada. No, yo voy. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque me siento mejor, hago algo, total. No, o sea, hermano, por favor, el Evangelio, el caminar en Cristo, es una aventura preciosa. El caminar en Cristo es una nueva vida que tenemos que aprender a vivirla y disfrutarla. Es muy importante esto. Y también nos pasamos años en donde de repente no lo entendemos esto y vivimos con fuerza de voluntad esto, aquello, lo otro, tratando de desarrollar esta nueva vida, esta nueva oportunidad que nos dieron. Estamos agradecidos, obviamente, pero entendamos esta novedad de vida, comprendamos lo maravilloso de este camino, hermanos míos. Entonces, fíjense que a medida que vamos conociendo a Cristo, nos vamos enamorando de Él. A medida que vamos conociendo a Cristo, el temor de Dios va a ir creciendo en nuestra vida. A medida que vamos tomando conciencia de que ya no estamos solos, sino que Él está a nuestro lado, nos acompaña, es nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador, allí la cosa empieza a cambiar. Entonces, si se perfecciona el temor de Dios, también se crece en santidad. Y esa santidad no es negociable, la necesitamos, gloria a Dios.
Y pero si yo no soy santo, entonces, pastor, estoy perdido, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Un momentito, no. Por favor, no. Y sí, pastor, porque al final sin santidad yo no soy santo, entonces no puedo. Más sí, voy a cambiar y me voy a mirar Netflix. Uy. Bueno, anda a mirarte Netflix, que está Rocky ahora, y fíjate que en el último round estaba todo perdido para Rocky, sin embargo él logró el knockout, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo logró? Lo logró por perseverancia. Él estaba todo perdido, ya perdía por puntos, pero dijo, hoy puedo dar el último golpe. Y finalmente lo dio, y tin, tin, sonó la campana. Entonces, y la vida le cambió a Rocky. Bueno, ahora volvamos, apaguemos Netflix y volvamos de vuelta a la transmisión. Gloria a Dios. Hermano mío, no nos podemos entregar, no podemos bajar los brazos. Tenemos que comprender algo. Un hermano, una hermana, nosotros, cada uno de nosotros no vamos a ser santos o vamos a tener un 100% de santidad de la noche a la mañana. Es un proceso en donde vamos a ser ayudados y nos dejamos ayudar. Y fíjense, hermano mío, qué tremendo, porque dice que reposaron sobre el Señor distintos espíritus que lo asistían. Y hay espíritus ministradores que también nos asistirán a nosotros, hermano, si nosotros tomamos conciencia de que están para nuestro servicio, no para que hagan lo que nosotros queremos, no, sino para asistirnos, para ayudarnos, cuando vos y yo nos metemos en el plan de Dios. Amén. O sea, no nos van a ayudar a hacer cosas que a nosotros se nos ocurren, nos van a ayudar justamente en aquella necesidad que tengamos, porque Dios conoce tu debilidad, de las mías, Él lo sabe, hermano, por favor. Él sabe que el ruso pega duro, Él sabe que Mr. T pega duro y bueno, y tenemos que llegar. Tenemos que llegar hasta el fin de la campana, hermano querido. Bueno, dejemos el tema boxístico y vamos de vuelta a la palabra del Señor. Acompáñenme. Mire, espíritu de santidad. ¿Cuánto dicen conmigo espíritu de santidad? Espíritu de santidad. Yo lo necesito decir, gloria a Dios. Yo lo necesito. ¡Qué lindo! Vamos a 1 Corintios, y ya me entusiasmé con Rocky. Me entusiasmé con la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios, hermano. Gloria a Dios. ¿De verdad Rocky está en Netflix, pastor? Bueno. Vamos a 1 Corintios, gloria al Señor. Hay tiempo para Rocky, quédese tranquilo. Capítulo 4, versículo 21, acompáñeme, 1 Corintios, gloria a Dios. Mire lo que encontramos acá, ay, vamos juntitos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Espíritu de qué? De mansedumbre. Aleluya, gloria a Dios. Mire, este es un espíritu, la administración de este espíritu, para que no interpretemos mal lo del espíritu, ¿no? Gloria a Dios, sino que comprendamos que estos espíritus son ministradores. Amén. Porque muchas veces tenemos la idea de que el espíritu, ¿no? Y que anda con la sábana, pues no. Esos son fantasmas o espectros o otro tipo de espíritus. Estamos hablando de la administración de estos espíritus que vienen de parte de Dios. Amén. Mire, es importante esto, gloria a Dios. Necesitamos el reposo del Señor. Ese reposo que viene de parte de Dios nos va a ayudar para llevar adelante la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida y la que vamos a desarrollar tomado de su mano. Usted sabe que yo creo que hay muchos hermanos preciosos en Cristo que saben que tienen un llamado de parte de Dios. Y saben que el Señor los va a utilizar. Algunos ya identificaron en el área donde los va a utilizar, otros no. Pero lo importante es no tanto rollo con el área o el ministerio, etcétera, sino que el Señor vea en cada uno de nosotros que estamos dispuestos a hacerle útil al Señor, en algo. Gloria a Dios. Señor, vos tenés una obra aquí en la tierra, haceme partícipe. Usá mi vida. No, usá mi vida. Es muy importante esto, hermano. Pero muy importante. Mire, a veces no entendemos cómo el Señor trabaja en nuestra vida. Pero de repente muchas veces se ve al pastor de la iglesia, ¿verdad? O alguna parte del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y a veces se piensa que eso es lo sumo y eso es lo... Pero lo importante es que tenemos que comprender que todos somos necesarios y aún aquel que hoy puede estar liderando, de seguro no empezó liderando.
Ay, gloria a Dios. Claro, de seguro no empezó liderando, hermano mío. Entonces, fíjense que esto es muy importante entenderlo. Mi primer trabajo en el servicio del Señor fue hacer visitas. Y las hacía junto con el pastor, después junto con algunos líderes, y fue una bendición grande, a mí me encantaba hacerlo, gloria a Dios. Pero yo recuerdo que en aquellos momentos yo veía otras áreas de la iglesia también, ¿no? Y se me ocurrió decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me usas en otras áreas? Tengo tiempo, Señor, gloria a Dios. Entonces el Señor se tomó en serio lo que yo le dije. Y en aquellos días había uno de los copastores de la iglesia que estaba, por mandato del Señor, llevando adelante la apertura de una obra. Una obra, hermano mío, ¿qué obra, Señor amado? Por favor. Lo maravilloso que fue eso para mí como experiencia, ¿no? Entonces llegamos allá, era un pueblito muy pequeño, y el primer trabajo que hicimos iba a ser una campaña, ¿no? Los hermanos allí iban a hacer una campaña. Entonces me acuerdo que el hermano José me dijo, mira, tenemos que hacer un baño. Un baño. Yo pensé automáticamente, necesito un plomero, un albañil, ¿no es cierto? Un gasista, ¿no? Bueno, elementos. Me dice, no, tenemos que hacer un baño de campaña. Gloria a Dios. Un baño de campaña, sí. Acompáñame. Y agarró un machete, ¿no es cierto? Y allá salimos los dos, ¿no? Y empezó a cortar ramas. Y yo no entendía esto. Digo, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Gloria a Dios. Y armamos una letrina, un baño de campaña, hermano. Gloria a Dios. Y es tremendo esto porque cuando empezaron las reuniones allí, yo vi cómo funcionaba el baño. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni de cómo funcionaba la cosa. Tampoco quería preguntar mucho, ¿no? Pero el hecho es que cuando empecé a ver el funcionamiento no era un baño químico. Pastor, ¿a dónde estabas vos? Allá donde pega la vuelta al viento. Entonces, no era un baño químico, no. Ahí no había ningún protocolo de higiene, nada que ver con eso. Era un lugar, hermano, celestial. Bueno, pastor, era un lugar celestial porque allí vimos la mano poderosa del Señor, hermano. Era un lugar celestial y yo lo viví como un lugar celestial. Porque el Señor empezó a capacitarme, y esto es maravilloso. Y tal vez mi idea iba, ¿viste?, mi corazón navegando por aquí, por allá, pensando cómo iba a hacer la cosa, el otro. Sin embargo, el Señor tiene sus métodos. Entonces, fíjense que el espíritu de mansedumbre es muy importante para trabajar en la obra de Dios. Porque en la obra de Dios el Señor va a tratar con nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesita moldear nuestro carácter. Entonces, sin un espíritu de mansedumbre, o sea, sin la asistencia de este espíritu ministrador, va a ser muy difícil, gloria a Dios. Que de repente, no, esto yo no lo hago. No, este yo no lo aguanto. No, me ponen a esa me va a tener que ayudar. No, a esa no. Ese menos. No, a mí mandame. Hermano, por favor, tenemos que entender que la obra del Señor es una obra que tiene que seguir adelante. Nosotros vamos a colaborar en la obra, y mientras la obra del Señor va adelante, va en progreso, también Dios trabaja con nuestra vida. Entonces, con espíritu de mansedumbre la cosa va cambiando. Porque, fíjense qué tremendo, hay momentos en donde, esto no solamente lo he vivido yo, lo he vivido muchos hermanos, en donde de repente hay un grupo trabajando para el Señor, pero parece que trabajamos solo, porque los demás no trabajan. Entonces, qué tremendo, porque nosotros venimos de un reino, del reino de las tinieblas, venimos de este mundo, en donde de repente, si los demás no trabajan, yo tampoco. Yo no voy a ser el único que se mueve acá, yo no soy el único que trabaja, el único que haga algo. No. Nos tenemos que ocupar todos, gloria al Señor. Pero siendo ministrado y ayudado con un espíritu de mansedumbre, gloria a Dios. Poneme un subtítulo. Ahí, silencio, gloria a Dios, ¿amén? Claro, sí, mi hermano, porque ese espíritu de mansedumbre nos va a ayudar a que sea formado en nosotros, hermano mío, el carácter que el Señor necesita. Es muy importante, pero es una injusticia, pastor. Yo lo que no soporto es la injusticia, gloria a Dios. Mira, hermano, en el camino de Cristo vamos a tener que aprender a soportar muchas cosas, no porque el camino sea
malo o doloroso, al contrario, es porque hay mucho orgullo en nuestra vida, ¿verdad? Es porque estamos demasiado vivos y necesitamos morir, aunque sea un poquito, gloria a Dios. Entonces, el trato del Señor en su obra, en el trabajo de su obra, necesita de la asistencia de un espíritu de mansedumbre. Con razón, pastor, yo no tengo el espíritu de mansedumbre. Pedilo. ¿Cómo? Claro que sí. Fíjense, estos son todos espíritus ministradores que están al servicio del creyente, gloria a Dios, pero son comandados por un espíritu, que es el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Y la Biblia dice que si nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos dará más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué solamente vamos a tomar ese versículo para pedirle aquello que creemos tener necesidad en esta tierra? Yo necesito estar involucrado en la obra de Dios. Todos necesitamos estar involucrados en la obra de Dios. Todos necesitamos de alguna manera colaborar y formar parte de un cuerpo, estar unido al cuerpo, gloria a Dios. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros éramos bien mal llevados? Gloria a Dios. ¿Y cuántos lo pueden llegar a ser todavía? Y es importante que se cambie, gloria a Dios, porque si no se cambia, hermano mío, nunca se va a poder participar de un equipo. Y fíjense que tenemos que comprender esto. Nuestro amado Señor Jesucristo, precioso su ministerio, glorioso, poderoso, pero Él vino y formó un equipo y luego ascendió a los cielos. Entonces, fíjense, observemos esto. Observemos que cuando el Señor llega aquí a la tierra, forma un equipo y les delega el trabajo. Eso mismo que vemos en aquellos días es lo que estuvo ocurriendo a medida que el tiempo fue transcurriendo y las generaciones fueron pasando. El Señor espera que vos y yo hoy formemos parte de este cuerpo y llevemos adelante la obra. Entonces, hermano, esto es muy importante que tenemos que comprenderlo, gloria a Dios, porque necesitamos un espíritu de mansedumbre, porque en la obra el Señor nos va a tratar. Y si no hay espíritu de mansedumbre, gloria a Dios, bueno, va a haber algún chispazo por allí, gloria al Señor, amén. El tema es que, bueno, algunos tienen chispazo y el bidón de nada está bien cerca, entonces por ahí, ¡pum!, explota la cosa, gloria a Dios. Pero fíjense que esto es tremendo porque nosotros tenemos que rogarle al Señor tener este espíritu de mansedumbre. Ay, pastor, me es tan difícil, yo tengo un carácter, gloria a Dios. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque muchas veces podemos llegar a jactarnos de nuestro carácter. Y tenemos que comprender algo. Mire hermano, que yo he compartido con preciosos hermanos en Cristo que tuvieron una vida dura y que no les fue fácil, ni en su niñez, ni en su adolescencia. Muchos crecieron solos, gloria a Dios, pasaron por circunstancias difíciles y el mundo te enseña a endurecerte, gloria a Dios, ¿verdad? De repente sabemos o creemos que la cosa es así y decimos, no, yo en el mundo me tengo que hacer respetar porque si no el mundo me pasa por encima, gloria a Dios. Y esto es algo que muchos hemos vivido en el pasado. Cuando hablo del pasado, hablo de nuestra vida sin Cristo. Entonces, hoy ya salimos de ese reino. Ese reino era el reino de las tinieblas. Hoy estamos en el reino de la luz. La cosa cambia. La cosa cambia. Gloria a Dios. Por favor, tremendo. Yo otro día tuve oportunidad de estar en un área de trabajo de un ministerio que obviamente no lo vamos a nombrar aquí, porque son una bendición los hermanos, pero no viene al caso. El hecho de que yo observaba a tres colaboradores trabajando y uno comandaba el equipo. Gloria a Dios, ¿no? Evidentemente se le dio autoridad para que lleve adelante el trabajo, ¿verdad? Y uno de los colaboradores, evidentemente, seguramente, creo no equivocarme, estamos hablando de una persona que no hace demasiado tiempo que está en el Señor, ¿verdad? Y el otro lo reprendía, gloria a Dios. Pero lo interesante es que el que lo reprendía era así y el otro era... ¿no es cierto? Y un hombre que se ve que la vida le dio duro y un hombre tosco, un hombre, un hombre que mete miedo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y el otro lo retaba y lo reprendía y lo exhortaba, ¿no? Y el grandote agachaba la cabeza, gloria a Dios. Y iba y llevaba adelante, ¿no?, la tarea que le habían encomendado, en silencio.
Y yo lo observaba y digo, gracias, Señor. Gracias porque si este se enoja, gloria a Dios, ¿no? Pero gracias porque este hombre está entendiendo este camino. No estoy queriendo decir que en este camino nos van a gritar, nos van a maltratar, no, de ninguna manera. Pero nos vamos a encontrar con momentos, con hermanos, con líderes, con situaciones en donde va a haber alguien en autoridad que algo nos puede llegar a decir. Y nosotros tenemos que ser asistidos por este espíritu de mansedumbre para poder caminar en victoria. Porque el que se enoja pierde. El que se enoja queda excluido. Gloria a Dios. El que se enoja queda excluido, hermano. Es descalificado. Ay. Y qué feo, ¿no? Ganar por puntos y perder puntos por estar, ¿no?, descalificado en alguna acción. Es muy importante esto, hermano mío. Ay, pastor, ¿cómo te viniste hoy? Mire. Veamos Mateo, por favor. Mateo 11, 29, para tener en cuenta. Mateo 11, 29, dice la palabra del Señor. A ver. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Él es nuestro ejemplo? Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo era él? Manso, gloria a Dios. Entonces, si Él es manso y Él es nuestro ejemplo, ¿no será que nosotros tenemos que ser mansos también? Y me parece, pastor, gloria a Dios. Entonces, por ahí tenemos que marchar. Pero no puedo, pastor, porque vos sabés que es más fuerte que yo. Es como que tengo un oso adentro. Por eso necesitamos la ayuda de estos espíritus ministradores, hermano. Pidámoselo al Señor. Digamos, Espíritu Santo, ayúdame con mi carácter, yo quiero despojarme de esto, por favor, necesito un espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos dicen conmigo, Señor? Momentito, escúcheme lo que voy a decir. Después repite si está de acuerdo. Señor, dame un espíritu de mansedumbre. Ninguno repitió, gloria a Dios. Bueno, vamos al otro. Vamos de vuelta. Señor, dame un espíritu de mansedumbre. Amén. Señor, dame un espíritu de mansedumbre. Muy convencido no fue eso, pero bueno, no importa. Vamos a seguir avanzando, gloria. Un espíritu de mansedumbre, Señor. Señor, dame un espíritu de mansedumbre. Amén, gloria a Dios, qué lindo, vamos todavía. Gracias, Jesús. Vamos a Efesios capítulo 1. Ay, qué linda tarde. Efesios capítulo 1, versículo 16. Mira, hermano, gloria a Dios. Ay. No Gracias. ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y mire el versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mire, espíritu de sabiduría y de revelación. Ay, qué lindo esto. El de revelación me gusta, pastor, porque así yo me entero de las cosas. No funciona así, este espíritu ministrador. No. Espíritu de sabiduría y revelación para poder llevar adelante esta vida, este camino que nosotros no conocemos. Porque observemos algo que es muy importante tomar nota y tenerlo bien presente. Lejos de Cristo nosotros ganamos una experiencia en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y esa experiencia en este nuevo reino, en este nuevo tiempo, en esta nueva vida, en muchos casos va a quedar obsoleta, no nos va a servir. Porque la experiencia que adquirimos de repente lejos de Cristo no nos va a ayudar para este nuevo tiempo, en donde habrá cosas que tal vez creemos entender, pero en realidad no las entendemos. Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación. Pero si nosotros podemos cometer el error de decir, esto ya sé cómo es, ya lo entiendo, listo, yo lo voy a poner por obra, lo voy a poner en práctica. No va a funcionar. Porque necesitamos una dependencia del Señor para búsqueda, para que podamos ser enseñados por Él, dirigidos por Él. Hermano, no todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales es lo que realmente se tiene que estar viendo. No te entiendo, pastor. Nosotros tenemos un ojo entrenado para el mal y tenemos que lograr tener un ojo entrenado para el bien. Entonces, muchas veces vamos a ver las cosas como antes las veíamos. Por eso necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación para que el Señor nos muestre qué es lo que realmente hay delante de nuestros ojos y que muchas veces no vemos. Por favor, tenemos que entender esto, hermano mío.
Yo recuerdo el testimonio de un hermano que me decía, pastor, yo estoy feliz, agradecido y arrepentido. Gloria a Dios. ¿Y en qué te arrepentís, hermano? Y él me decía, vos no sabés lo malo que yo era con mi esposa. Lo mal que yo me comportaba con ella, lo mal que la trataba. Gloria a Dios. Pero a medida que fui avanzando en el Señor, es como que el Señor me cambió la mirada sobre mi esposo, sobre mi situación, me hizo ver lo injusto que era, me hizo ver lo mal que la trataba, y la cosa empezó a cambiar, y eso me está trayendo regocijo, paz en mi corazón, ¿verdad? Entonces fíjense que estoy hablando de una persona que tenía muchos años de matrimonio, por lo tanto, muchos años de tratar a su esposa de una determinada manera. Y se da cuenta de que el camino no es por ahí, gloria a Dios. Esa persona necesita un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, a medida que este hombre trataba mal a su esposa obviamente iba guardando resentimiento en su corazón. Y de repente, porque también conoció una esposa que cuando el marido, ¿no es cierto?, oraba para que su marido se convierta. Cuando se convirtió, se puso bueno el hombre. Y esta mujer le daba bronca, porque decía, ahora te haces el buenito. Entonces, a mí no me engañás, vos seguís siendo el mismo. Ay, Dios mío. Entonces, se necesita el espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad? Porque esa esposa que de repente la empiezan a tratar de otra manera, no está acostumbrada a que la traten así. Gloria a Dios. Y le es extraño. Y cuando a alguien es extraño algo, desconfía. Y cuando la limosna es grande, no, eso era parte del reino de la tiniebla. Vamos a este otro reino que estamos aquí. Cuando las cosas cambian, muchas veces nos cuesta creer que han cambiado, gloria a Dios. Pero cuando el Señor interviene, sí que cambian. Entonces es muy importante la asistencia de estos espíritus. Mire, gloria a Dios, espíritu, pastor, de la administración de estos espíritus que son ayuda y que son comandados por el Espíritu Santo. No malinterpretemos la situación, gloria a Dios, porque si no podemos decir, este es el Evangelio de los espíritus, gloria a Dios. Y sí, no, pero ¿qué estás diciendo, pastor? Este es el Evangelio de Cristo, gloria a Dios. Pero hasta Cristo tuvo, ¿verdad?, reposó sobre él distintos espíritus que lo asistieron. De la misma manera que le pasó a su cuerpo físico de Cristo, le pasará al cuerpo místico, o sea, la iglesia también vivirá esto. La iglesia tiene que comprender que necesita ayuda y habrá espíritus ministradores que están a su ayuda, gloria a Dios. Entonces, no es el ángel de la guarda que te va a cuidar de la caída, no. Estamos hablando de una ayuda espiritual que viene de parte del Espíritu Santo, a través de distintas ministraciones, a través de distintos procesos que vamos a vivir, a través de distintas circunstancias que vamos a vivir. Hace instantes mencionábamos esas pruebas que a veces tenemos que sobrellevar dentro de la misma casa de Dios, de la obra o del trabajo para Cristo, ¿verdad? El poder cambiar nuestro ojo, nuestra lectura de las situaciones. ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias porque se enojaron con otro hermano y el pastor ni se enteró qué pasó? ¿Y por qué razón? ¿Y por qué se enojaron? Y porque no se dejan asistir por un espíritu de mansedumbre. Al contrario, siguen actuando como actuaban antes. Pero lo que no están notando, que antes estaban en un reino, que ahora ya no pertenecen a ese reino. Y tienen que comprender que tienen que despojarse de ese carácter que los estuvo acompañando y tantos dolores de cabeza les trajo, y tantas frustraciones les trajo. Porque cuando nosotros pegamos un portazo y no pasamos aprobado una de las situaciones que el Señor espera que pasemos aprobado, la vamos a volver a vivir en otro escenario, en otro lugar, pero va a ser lo mismo. Entonces tenemos que comprender, hermanos queridos, que el Señor sabe cómo tratar nuestra vida. Él nos pone dentro de un cuerpo, gloria a Dios, amén. No podemos ser trasplantados todos los días de cuerpo. Tenemos que entender que formamos parte de un cuerpo y en ese cuerpo el Señor nos va a ir dando todo lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que desarrollarnos también en ese cuerpo. Y ese cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo, va a atravesar por momentos en donde necesita ayuda. Entonces, en el caso del espíritu de mansedumbre, y bueno, allí está el espíritu de mansedumbre haciéndonos hacer silencio muchas veces, ¿verdad? No aguantando, sino soportándonos los unos a otros. Porque de repente ese hermano, esa hermana que a lo mejor hizo valer su autoridad con vos o no te trató en la manera que vos esperabas, el Señor lo está usando también para producir un cambio en tu vida. Entonces es muy importante esto, hermano.
Es muy importante. Vos lo decís porque soy pastor y nadie te dice nada. Hermano mío, yo no nací siendo pastor. Tenemos que entender esto, por favor. Recuerdo que una oportunidad un hermano me dijo, vamos a asociarnos en este trabajo, ¿no? Gloria a Dios. Y yo dije, bueno, no sé. Y bueno, y arrancamos con el emprendimiento, gloria a Dios. El tema es que arrancamos el emprendimiento y a la hora de trabajar se iba. Y yo digo, Señor, ¿de qué se trata esto? No puede ser. Yo solo trabajo, ¿no? Gloria a Dios. Y yo no te voy a decir que escuché una voz del cielo, ni que vino el ángel Gabriel a hablarme. Pero lo que sí, tuve una certeza, una convicción en mi corazón que Dios estaba tratando con mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Y la cosa fue cambiando con el tiempo, pero yo acepté primeramente el trato que evidentemente merecía, gloria a Dios. Porque no miraba al hermano, lo miraba al Señor. Y si el Señor, ¿verdad? El Señor, esto es tremendo porque muchas veces miramos al hermano, miramos al familiar, al hijo, la hija, al esposo. No, tenemos que mirar al Señor. Porque si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a confundir. Vos y yo estamos transitando un camino nuevo, un camino vivo, un camino precioso. En este camino necesitamos conocer a Cristo. En este camino necesitamos adquirir el carácter que realmente tenemos que tener para hacer la obra que Dios nos encomendó. Y para eso el Señor va a utilizar el entorno, va a utilizar el resto del cuerpo y vamos a ser tratados en ese cuerpo para que todos podamos funcionar a la manera que Dios quiere que funcionemos. Por eso necesitamos esa ayuda. Y tenemos que solicitársela al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Uno más. Segunda de Timoteo, hermano querido. Mire. Qué lindo es esto, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pastor, ¿me está diciendo cobarde? No. ¿Amor? Sí, pero no, gloria a Dios. Me interesa que vayamos al último. Dominio propio, gloria a Dios. Esto es muy importante. Necesitamos sujetarnos, hermano. Gloria a Dios. No. Espere. Necesitamos sujetarnos. Tenemos que aprender a sujetarnos. Es muy importante esto. Y qué tremendo esto, porque si no activamos este dominio propio, si no alcanzamos el desarrollo de este dominio propio, ¿el dominio propio qué es? Dominarse a sí mismo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, fíjense que es muy importante ponernos freno, hermano. Porque para desenfrenados éramos antes, y allá íbamos a los golpes para aquí, a los golpes para allá, y nos llevamos todo por delante. En este tiempo es necesario que nos pongamos freno. Aleluya, gloria a Dios. Y para eso necesitamos dominio propio. Y para eso tenemos que ir sujetando nuestros miembros. Gloria a Dios. Sí, sujetar la lengua para no hablar cosas que no tenemos que hablar. Sujetar las manos para no hacer lío. Sujetar los pies para no salir corriendo de las situaciones. Tenemos que alcanzar dominio propio, hermano. Gloria a Dios. Porque fíjense que es muy importante gobernarnos a nosotros mismos, hermano. Gloria a Dios, porque si no sabemos gobernar nosotros mismos, difícilmente vamos a poder gobernar algún área que el Señor nos encargue. Entonces, esto es muy importante. Y cuando hablo de gobernar algún área que el Señor nos encargue, no estoy hablando solamente del equipo jerárquico de la obra de Dios. No, porque de repente hay otras áreas importantísimas, ¿verdad?, de la iglesia, en donde el Señor pone en autoridad en esa área y necesita gobernarse a sí mismo, ese hermano, esa hermana, para llevar adelante el trabajo que tiene que hacer con excelencia. Entonces, en conclusión, hermanos míos, gloria a Dios, vayamos otra vez a Isaías. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme. Mire qué lindo esto, hermano. Gloria a Dios. El libro de Isaías, hemos visto el capítulo 11, ¿no es cierto?, allí en los primeros versículos. Dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará, el versículo clave, ¿no? Reposará el Espíritu del Señor, ¿no? Espíritu de sabiduría e inteligencia. Quiere decir que el Espíritu de Dios, podríamos decir que dentro del Espíritu de Dios
están todos estos espíritus ministradores. O sea, Él los comanda, Él los gobierna, ¿verdad? Pero veamos el versículo 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. En base a esto, ¿qué es lo que quiero decirle, trasladarle? Vos y yo, un día hemos brotado, gloria a Dios, hemos vuelto a nacer. ¿Amén? Hemos vuelto a nacer. Veamos el ejemplo de un niño cuando nace. Ese niño necesita ser instruido. Ese niño va a estar allí atento a todo lo que le enseñen. Y es gloria a Dios si recibe una buena enseñanza, ¿verdad? Pero el hecho es que, ¿por qué razón nosotros, habiendo brotado, ¿amén?, habiendo renacido, por qué razón vamos a pensar o a creer que ya sabemos desarrollar la vida en Cristo? Todo lo contrario. Necesitamos aprender a recorrer este camino. Es un camino nuevo, un camino vivo. Necesitamos ayuda. Entonces, por más sabiduría que tengamos, por más títulos que hayamos coleccionado, ¿no?, por más instrucción académica que podamos tener, por más amistades, dinero, medios, no sé, de nada nos va a servir en este nuevo camino. Es muy importante esto. Este nuevo camino no es un camino que lo vamos a recorrer por tener nosotros medios para poder recorrerlo, sino que vamos a necesitar del Señor. Recuerdo una oportunidad, nuestra iglesia estaba pasando un momento muy complejo en la economía y yo no entendía mucho las cosas, pero lo que sí entendía era que 2 más 2 eran 4 y la contabilidad de la iglesia andaba mal. Entonces de repente una hermana que teníamos en la congregación le dice a nuestro pastor: pastor, mire, yo estoy viendo la situación difícil que estamos atravesando, etcétera, etcétera. Mire, ¿qué le parece? Porque mi esposo se hizo de un dinero, de un negocio, y compró 2 o 3 locales. Y yo le quiero dar uno al Señor. ¿Qué le parece si ponemos la iglesia en tal lugar? Y era un lugar hermoso, un lugar cómodo, un lugar céntrico, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba eso, digo: Señor, qué grande que sos, qué maravilloso. Ya vamos a tener un lugar, porque nos estaba ahogando como congregación el alquiler, que eran dólares en aquella época. Y resulta que el pastor le dijo: mira, hermana, yo aprecio muchísimo lo que vos querés hacer, pero mejor vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a esto. La hermana se enojó, ¿no es cierto? Dijo: ¿cómo me va a despreciar semejante oferta? Gloria a Dios. Y yo no entendía lo que estaba pasando, porque cuando nos quedamos solos le digo: pastor, ¿pero qué pasó? Ya tenía salida. Ay, se terminaba el alquiler en dólares, podíamos sacar la cabeza. No. Entonces el pastor me dijo: mirá, hay cosas que vos todavía no entendés y tenemos que comprender que la obra del Señor no la puede hacer una sola persona, ¿verdad? Tampoco conoces a la hermana, ¿no? Porque si la hermana es la que nos va a poner la iglesia, vamos a tener que hacer lo que diga la hermana, y nosotros tenemos que hacer lo que diga Dios. Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta de que estaba mirando con mi ojo, ¿no?, natural, con mi visión anterior a mi vieja vida. No podía entender cómo el pastor veía y razonaba las cosas. Porque para mí 2 más 2 eran 4 y ya está. Y si había una solución, se solucionaba la cosa y ya estábamos todos tranquilos, éramos todos felices. Sin embargo, el pastor veía más allá. Y necesitamos cambiar nuestra mirada. Comprender que todo lo que vemos con nuestros ojos naturales no es exactamente lo que debemos ver. Y para poder ver un poquito más allá, necesitamos ayuda, necesitamos asistencia. Tal vez haya alguien que en esta tarde me diga: mira, pastor, esto me encantó la enseñanza, una bendición la palabra, pero está bastante enfocado a la obra de Dios, al servicio y demás. Pero mi problema es personal, es familiar, mi problema radica aquí en mi seno familiar y tengo problemas de salud, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle algo: mire, en esta nueva vida en Cristo que estamos recorriendo vos y yo, vamos a necesitar siempre, en cada área de nuestra vida, una asistencia que venga del cielo. Si nuestro problema es un problema de salud, si nuestro problema es un problema sentimental, es un problema afectivo, ¿verdad? Si hay raíces de amargura, si hay dolor, si hay resentimientos, si hay odio, si hay falta de perdón, se llame como se llame el conflicto,
necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la asistencia de su Santo Espíritu, que a la vez se va a valer de algunos espíritus ministradores que nos ayudarán, nos asistirán para poder alcanzar, ¿no?, la real salida y poder poner un punto y aparte y cerrar algunos círculos en nuestra vida que deben ser cerrados. No puede ser esto, hermano mío, no puede ser. Fíjense que de repente, yo no sé si a usted le pasó, yo lo viví, a mí me ha ocurrido, de repente encontrarme con una persona hoy que me habla de su problemática y por alguna razón dejar de verlo y verlo años más adelante, y sin embargo sigue con la misma problemática y las cosas no cambian, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y las cosas nunca cambian, siempre los mismos problemas. Entonces aquí a las claras vemos que no es que el Señor no quiere intervenir, sino que no se lo deja intervenir al Señor. Porque el Señor es orden. El Señor, a través de su Santo Espíritu, quiere intervenir en nuestra vida. Y nosotros tenemos que dejarle lugar a ese Espíritu mayor que todos los espíritus para que trabaje en nosotros. Por eso que necesitamos el Espíritu Santo, ese Espíritu de santidad que abrace nuestro corazón, que el temor de Dios crezca, el Espíritu de mansedumbre, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, el Espíritu de dominio propio. Necesitamos que estos espíritus ministradores trabajen en nuestra vida, pero para que ellos puedan hacerlo, vos y yo tenemos que darle el ok. Vos y yo tenemos que bajar y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Humillarnos en su presencia, despojarnos de todo orgullo, despojarnos, ¿verdad?, de toda autosuficiencia, ¿verdad?, y decir: Señor, yo dependo de ti, quiero depender de ti, y dependo con gusto, Señor, porque no hay mejor cosa para mí que caminar y llevar adelante mi vida tomado de tu mano. Vamos a orar. Allí donde vos te encontrás, se llame como se llame la dificultad, Dios tiene la salida. Entonces es tiempo de pedirle ayuda al Señor. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo me uno con mi hermano, me uno con mi hermana, Señor, y juntos vamos a tu divina presencia, solicitándote ayuda, Señor. Interviene, Padre amado, interviene en las vidas, interviene en aquellos corazones, desarraiga toda raíz de amargura, todo dolor. Señor, si hay alguien que ha atravesado por momentos difíciles, por fracasos, por desilusiones, mueve tu mano poderosa. Sana esos corazones, pon de pie esos hermanos, esos hombres y mujeres de fe, Señor, que están siguiendo tus pasos. Asístelos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, Espíritu mayor que todos los espíritus, se valga de estos espíritus ministradores y que lleguen allí a la vida de mi hermano, de mi hermana, para que puedan llevar adelante este nuevo tiempo en donde tú los has involucrado, Señor. Están en novedad de vida, salieron del reino de las tinieblas, están en el reino de la luz. Asístelos, Señor. Sé tú su pronto auxilio, Padre amado, su ayudador, en el nombre poderoso de Jesús. Yo pongo en tus manos a cada varón, a cada mujer, hombres y mujeres de fe que en esta tarde nos están acompañando en esta transmisión. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo los va a asistir y habrá cambios, y cambios para bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. La Iglesia Refugio de Paz te invita a conectarte a sus reuniones en línea. Todos los martes, jueves y domingos a las 18 horas, a través de nuestra página de Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Sé parte de nuestras reuniones online. Qué linda palabra que hemos recibido en este domingo. Necesitamos de esa ayuda del Señor, de esa asistencia, y qué bueno es
pedirle al Señor que mande esos espíritus, ¿no? Muchos hermanos hoy comentando y tomando la palabra, ¿no? A través de la transmisión en vivo, qué lindo es ver eso. Necesitamos ese espíritu de santidad, ese espíritu de mansedumbre. Allí escribían mis hermanos, amén, Señor, dame espíritu de mansedumbre. Amén. Y repetían a través de los comentarios, ese espíritu de revelación, de sabiduría, dominio propio, Cami, lo necesitamos. Lo necesitamos, definitivamente. Qué bendición la palabra, y muy, muy práctica también, como nos decía el pastor. No solamente se aplica al servicio, sino a la vida, ¿no? Y qué bueno es que el Señor no nos deja solos, sino que nos da esa ayuda que necesitamos realmente. Yo meditaba en esto, ¿no? Cuando el pastor nos hacía reír, yo me reí con algunos de los comentarios de nuestros hermanos, pero qué bueno es pedir al Señor ese espíritu de mansedumbre. Pero también hay que estar preparados. Me hizo acordar a la escena de una película. Yo me asusté cuando el pastor dijo... Vos pensá antes de repetir. Eso, y yo dije, ¿qué va a pasar? Me hizo acordar una película que era una madre de una familia, ¿no? Que ella quería unidad familiar, quería esa oportunidad, ¿no? Y qué lindo, porque sintió en su corazón que el Señor le decía, ¿no? Si vos pedís que tu familia esté unida, el Señor va a provocar situaciones en donde vas a poder demostrar, ¿no? Esa fe, esa unidad. Entonces sabemos que también, de cierta forma, si le pedimos al Señor mansedumbre, no es que te van a venir cosas malas, no, pero tal vez hayan oportunidades en donde también vas a tener que probar esa mansedumbre, ¿no? Vos le pedís fe al Señor, bueno, el Señor te va a dar también una oportunidad Amén. De creerle al Señor. Entonces, cuando vengan dificultades, acordate de esta palabra. Amén, así es. Acá algunos comentarios me hacían reír. El pastor Ramón decía, tenemos que renunciar al espíritu de mecha corta, dice. Y decía que hay hermanos lija, que ayudan a lijar nuestro carácter. Es cierto, nos vamos lijando, estamos todos flaquitos. Bueno, siempre nuestro pastor dice que se nos compara con piedras, ¿viste? Y las piedras se golpean, ¿no? En el arroyo, y son piedras lisas, pero de tanto golpearse a veces. No, pero es cierto, y es una bendición, porque vamos a decir la verdad, no somos perfectos aún, pero vamos en camino, ¿no? Y qué bueno es que no tengamos discusiones entre nosotros. La Iglesia de Cristo es una bendición, ¿no? Y entre hermanos somos una bendición, pero bueno, tenemos cosas que corregir, que arreglar, y hay que tener paciencia. A veces todos no tienen un día bueno, ¿no? A veces uno está más mal, otro, pero tenemos que soportarnos bien, ¿no? Amén. No de yo te soporto mal. Hay gente de River y de Boca en la congregación, quiero decir. Así que nos vamos lijando, diría con el pastor. Es. Bueno, no vamos a hablar de fútbol por las dudas. Quiero mandarle un saludo a la hermana Cecilia, que estaba del otro lado, decía bendiciones hermanos, muy feliz cumple a la hermana Marta, que Dios la bendiga, y juntos nuevamente alabamos y recibimos la palabra del Señor. También hay algunos comentarios. Anita decía, la santidad es un fruto del Espíritu, es consecuencia de la consagración al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Allí Gaby decía, Señor, dame ese espíritu de mansedumbre. Amén. Teníamos otros comentarios. Marta Alicia decía, hermosas alabanzas, y agradecía al pastor por traer la palabra del Señor. Estaba allí Eva. Hay comentarios de muchos de nuestros hermanos que allí comentaban la palabra y también dejaban saludos. La pastora Elena decía que no sabía sacar captura de pantalla para los acordes de las canciones. Bueno, ya le vamos a enseñar. Depende del celular, pero generalmente tenés que presionar al mismo tiempo 2 botones, el de apagar y el del sonido. Alguno de los botones tiene que ser, hay que probar. Bueno, bendiciones a todos aquellos que se comunicaron. Recuerden que el día martes a las 18 horas volvemos en una nueva reunión en línea. Y ahora, ¿cómo nos vamos, Cami? Nos vamos a ir alabando el nombre del Señor, así que prepárate para despedirnos, qué lindo, con una alabanza, dándole toda la gloria al Señor, que Él se la merece. Hemos finalizado, hemos llegado al final de esta reunión, y ¿qué les parece